el seno de h por t, no pensamos que tenemos una variable t estrellita que está estirada o acortada por el factor multiplicador h. No lo pensamos nunca de esa manera, pero te aclaro, no es nada insensato pensarlo de esa forma. Y decimos nosotros que la representación gráfica en función de t será tal que, acá decimos nosotros de que el factor h siempre lo planteamos porque resulta ser más cómodo como 2 por pi sobre un período, ¿no es cierto? ¿Se entiende? O sea que el período que nosotros vamos a tener acá formalmente de nuestra función trigonométrica seno de h por t es igual a 2 por pi sobre el factor h. Se entiende, ¿no es cierto? Ese sería nuestro período. Entonces, si h es más grande o más chico que 1, nosotros vamos a tener una representación formal de la situación como corresponde, digamos, que no necesariamente va a tener la misma longitud que la situación primitiva de la cual habíamos planteado nosotros, que teníamos un periodo que era igual a 2pi. Acá vamos a tener un periodo que va a ser t, que se corresponde con 2pi sobre h. De acuerdo a si h es más grande o más chico que 1, será más grande o más chico que 2pi. Así sería la situación, ¿no es cierto? ¿Me entendés, no es cierto? O sea, nosotros estamos acostumbrados a pensar de esta manera y no pensar que le cambiamos la escala a la variable original de partida. Pero es lo mismo. Ok. ¿Se entiende? En realidad, probablemente aparezcan problemas en donde pensar que uno le cambia la escala a la variable, como estamos haciendo acá, sea más fructífero en términos de un razonamiento que pensar que estamos trabajando con la misma t, pero que hemos cambiado el periodo. Pero en esencia hemos hecho lo mismo. ¿Sí? Sí, sí. Yo no te digo qué es mejor, simplemente te explico las dos vertientes como para decir, mira, hay dos formas de ver el mismo efecto final. Nada más que eso. Bien, ¿alguna otra pregunta? Por mi parte, no. Bien, ¿algún otro muchacho que esté preguntando algo? ¿Nadie se puso a leer nada? No, parece que no. Bueno, les recuerdo nuevamente que voy a borrar el lienzo acá, les recuerdo nuevamente que gran parte de los problemas donde se involucra a la transformada de Laplace son para aplicarlos a la esquematización resolutiva, no a la solución específicamente, sino a las consecuencias que arrastra la resolución de un problema. O sea, cuando nosotros resolvemos un problema particular, por ejemplo, sacamos conclusiones respecto a esa solución. O sea, obtenemos datos adicionales, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? O sea que para nosotros, en general, en la ingeniería, cuando estamos estudiando, no nos interesa que un problema tenga como resultado 4pi, por dar un número cualquiera, ¿no es cierto? Sino que para lograr ese resultado 4pi, nosotros producimos una serie de cosas que nos permitieron sacar algunos datos adicionales, además de que saber que 4pi fue el resultado. Bueno, cuando se trabaja con las transformadas de Laplace, ya lo van a ver ustedes cuando estén estudiando un poco la parte de teoría de control, se analizan sistemas. Sistemas eléctricos, mecánicos, sistemas físicos en líneas generales, en donde esos sistemas tienen llamémosle así, la posibilidad de ser vistos como una especie de caja negra o cosa
que recibe un determinado estímulo, y esa caja, esa cosa, devuelve, gracias a ese estímulo, una determinada respuesta. Básicamente esto es así, ¿no es cierto? Por ejemplo, les doy un ejemplo muy fácil, que ya lo han visto, pero no visto de la manera que yo les estoy diciendo. Sería como otra forma de ver el mismo ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos un sistema electromecánico como el que ya conocen ustedes de esta naturaleza. ¿Está bien? Este es nuestro sistema electromecánico. Este es un sistema electromecánico, un sistema eléctrico de coeficiente de autoinducción L y de resistencia R, y esto se comporta como una caja, llamémosle así, una caja negra, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Y nos interesa conocer, por ejemplo, la diferencia de potencial que se va a producir sobre la bobina ante una situación de estímulo dado por algún tipo de fuente de energía que se conecte a este circuito eléctrico. ¿Me entendieron lo que dije o no? No del todo. ¿Cómo se aplica la transformada en ese caso? A ver, yo no hablo específicamente de la transformada, sino que hablo en líneas generales de cómo eventualmente ustedes van a empezar a mirar algunas cosas en algunas materias. Y les digo que las transformadas de Laplace son una herramienta que sirve para poder sacar algunas conclusiones de cómo se encara esto, pero no es la única herramienta, por eso no me circunscribo a la transformada de Laplace específicamente, pero obviamente como el motivo de este curso es entender un poco el tema de las transformadas de Laplace, llamémosle así, les describo la situación. Entonces les digo a ustedes lo siguiente: supongamos que el estímulo que nosotros vamos a colocar acá va a ser, por ejemplo, una fuente de alimentación de tensión B. Y me interesa saber a mí cuánto es la diferencia de potencial que cuando se conecta la fuente de alimentación B a este sistema es la que aparece sobre los bornes de la inductancia L, ¿sí? O sea que la respuesta que yo estoy buscando acá sería simplemente la tensión sobre la inductancia. Este sería mi dato. ¿Ahí me entendiste o no? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, a ver, ¿cuál sería tu propuesta en términos de lo que vos conocés para poder decirme más o menos cómo encontrar la solución a este problema que yo acabo de plantear? O sea, dado el estímulo tensión continua, saber cuánto vale la tensión sobre el inductor L. ¿Qué opinan? Ojo, estoy hablando de física que ya la han cursado ustedes, ¿eh? Sí, sí. No me estoy acordando bien la ecuación de la inductancia, justamente. Y para mí la inductancia momentáneamente tiene un comportamiento perfecto y constante. O sea que para mí esto es un parámetro del circuito que se llama L. Acá lo que yo sé es que cuando se conecte la fuente de alimentación B va a circular una corriente por este sistema que tengo acá dado, y esa corriente va a provocar un efecto sobre la inductancia que me va a producir a mí una tensión que es la que yo estoy buscando acá a la salida. Y la corriente eléctrica, que obviamente es variable,
y va a depender del tiempo, multiplicado por el valor de la resistencia más L por el valor de la derivada de la corriente respecto del tiempo, de acuerdo a las formulaciones que ustedes conocen de la física, es igual a la tensión B. Y conociendo la corriente eléctrica, este factor que está acá me va a dar a mí la tensión de salida. ¿O no? Sí. Bueno, lo que yo necesito entonces es saber cuánto diablos vale la corriente eléctrica para poder luego multiplicarla a su derivada por el factor constante L. Y para calcular la corriente eléctrica acá, tengo varios métodos. Y uno de esos métodos es el de la aplicación de las transformadas de Laplace. Y uno de los métodos de la aplicación de las transformadas de Laplace es la de tomar esta identidad y calcular la transformada de ambos miembros de la identidad, que en términos simbólicos lo estoy escribiendo de esta manera, por la razón de que simbólicamente esta L me indica a mí un cálculo integral, y el cálculo integral es un operador lineal, y por lo tanto se va a cumplir esta situación, y al ser un operador lineal, porque el cálculo integral, hablando en la criolla descripción, se distribuye en la combinación lineal, entonces acá nos va a quedar R, que es una constante, por la transformada de I de t, más L por la transformada de la derivada de I de t respecto de t, igual a la transformada de la constante B. ¿Se entiende hasta ahí o no? Sí. Bueno, obviamente la transformada de I de t es un dato desconocido, pero que admito que existe y vale I de S. Y es obvio de que la transformada de la derivada cumple esa propiedad que es S por la I de S menos la I en cero. Si mi sistema estaba totalmente desenergizado en un principio, entonces yo puedo decir que la corriente inicial es nula. Por lo tanto, esto que está acá para mí es cero. Eso es una consecuencia de mi situación física de mi sistema, ¿no es cierto? Y la transformada de la constante es igual a la constante dividido S. De aquí surge entonces que R por I de S más L por S por I de S, de este sumando que tengo acá, es igual a B sobre S, de donde de aquí yo puedo deducir que I de S es igual a B sobre S dividido R más L por S, de acuerdo a un simple pasaje de término, ¿no es cierto? Y esto es igual a, si lo quiero escribir en términos de, llamémosle así, simplistas, para poder operar luego con la antitransformación, será igual a 1 sobre S que multiplica a S más R sobre L, y el factor común que saqué aquí, que es L, ¿no es cierto? ¿Se entendió o no? Por lo que la transformación de lo que estoy buscando es la constante B dividido L por 1 sobre S por S más R sobre L. Entonces, ¿existirá algún procedimiento que me produzca a mí la idea de que la I de t será igual al efecto inverso o la transformada inversa de la I de S, que ya la tengo descubierta o deducida acá? Y por ser el operador transformado un operador lineal y el operador antitransformado o el operador transformada inversa, que lo simbolizo de esta manera acá,
será lineal también y por lo tanto esto será igual a la constante L por la transformación inversa de 1 sobre S más S R sobre L. ¿Hasta ahí me han seguido? Sí. Bueno, acá existen varias alternativas para encontrar la solución a este problema. Y una de las tantas alternativas que existen es ampararnos en una regla algebraica que habla de que si yo tengo algo de la forma 1 dividido S por S más R sobre L, me olvido momentáneamente de la constante y la voy a incorporar al final de mi problema. Esto que está acá, de acuerdo a las cuestiones algebraicas, no es otra cosa que el cociente de dos formas polinómicas, donde la forma polinómica del numerador es una constante y la forma polinómica del denominador es una forma cuadrática en S. ¿Se dieron cuenta, no es cierto? O sea, es un polinomio cuadrático en S. Al ser eso de esa manera, esto me dice a mí, por un teorema del álgebra, de que al ser el grado del polinomio numerador menor que el grado del polinomio denominador, fíjense que el grado del polinomio numerador es 0, mientras que el grado del polinomio denominador es 2. Entonces, esto se puede escribir como la constante A dividido S más la constante B dividido S más R sobre L. ¿Está bien? Yo me estoy amparando en algún teorema. Ese teorema, que se supone que lo conocen ya de álgebra, me dice a mí que lo que tengo escrito acá se puede transformar de esta manera. Y que para poder calcular la constante A y la constante B puedo hacer varias maniobras. La maniobra más simple para mí para calcular la constante A y la constante B serían simplemente multiplicar ambos miembros de esta identidad por S. Si yo multiplico ambos miembros de esta identidad por S, fíjense que en el primer miembro queda 1 sobre S más R sobre L, porque se canceló la S. En el segundo miembro me quedó la constante A, porque se canceló la S, más B por S sobre S más R sobre L. Ahora, noten que esta estructura que está acá en el primer miembro está perfectamente definido para cualquier valor de S, excepto para S igual a menos R sobre L. O sea que el segundo miembro es una constante más una estructura que tiene problemas en menos R sobre L, y por lo tanto yo puedo pensar una situación de esta naturaleza. Y esto desemboca en que si S se anula o tiende a 0, el segundo sumando del segundo miembro es nulo, y el resultado de esta operatoria sigue siendo la constante A, y el resultado de la operatoria límite en el primer miembro no es otra cosa que 1 sobre R sobre L, y esto es igual a A, con lo que llegamos a la conclusión de que A es igual a L sobre R. Y si pienso en el mismo planteo anterior y ejecuto un procedimiento similar, multiplicando ambos miembros por S más R sobre L, notarán que en el primer miembro se va a cancelar ese factor y acá me va a quedar el factor A que multiplica a S más R sobre L sobre S más B, dado que se canceló lo que aparece en su denominador por hacer la multiplicación de ambos miembros por este factor. Y si yo pienso en el mismo concepto ahora, me voy a encontrar
que el límite cuando S tiende a menos R sobre L de 1 sobre S es igual, y si pienso en el límite del segundo sumando, cuando S tiende a menos R sobre L, de la forma A por S más R sobre L sobre S más B, notarán que este sumando se acerca a 0, mientras que este sumando permanece constante y vale B. De aquí vemos de que el primer miembro se va a transformar en menos 1 sobre R sobre L, o sea, L sobre R con el signo cambiado igual a B, con lo cual ya tengo el valor de B. Basándome en ese hecho, acá termino por reescribir que esto es igual a L sobre R, que es el factor constante A, por 1 sobre S, menos L sobre R, que era negativo para el caso que acabo de descubrir recién, menos L sobre R por 1 sobre S más R sobre L. Bueno, basándome en esa historia, me vengo a esta situación, que esto que está acá es igual a B dividido L por la transformada inversa de lo que he descubierto recién, que es algo de la forma R sobre L por S menos R sobre L por 1 sobre S más R sobre L, descrito de esta manera, que es la forma en que he transformado este factor hace un ratito. ¿Hasta ahí me siguieron? Profe, en el primer término no es L sobre R. Sí, puede ser, sí. Ah, tenés razón, L sobre R. Yo estoy copiando mal, por lo tanto, acá vamos a corregir todo esto. ¿Y no cometí otro error? No, ¿eh? Creo que no. Perdón, L sobre R. Y acá lo escribí al revés. No, porque como estaba... Acá, 1 Sí, sobre sí. R sobre L O es quizá L lo habrá sobre R. escrito mal nomás en el otro. En el otro, sí, sí, sí. Acá es lo que estará mal escrito y esto será L sobre R. Vamos a corregir acá. Y acá escribí bien también, menos L sobre R. ¿Está bien? Yo nomás lo había copiado mal, digamos, lo había transcripto mal. Correcto. Está bien esa observación. Entonces, notarán ustedes de que la corriente eléctrica que yo estoy buscando no es otra cosa que la transformación inversa de esa I de S que había descubierto, y esto va a ser igual a B sobre L por la transformación inversa de el factor L sobre R sobre S menos L sobre R por 1 sobre S más R sobre L, escrito de esta manera. Entonces, la transformación inversa de una composición lineal es igual a la composición inversa, a la composición de las transformaciones inversas. O sea que esto va a ser igual a B sobre L por la transformada inversa, y como tengo un factor constante, ese factor constante va a ir a parar afuera de mi estructura, y esto va a ser L sobre R por la transformación inversa de 1 sobre S menos L sobre R por la transformación inversa de 1 sobre S más R sobre L. Y cierro mi corchete. Es obvio que acá se cancelan estos factores que aparecen como comunes, y esto da como resultado B dividido R, dado que R es un término que es común a ambos sumandos. Y acá viene la pregunta, ¿cuál es la transformada inversa de 1 sobre S? Si nosotros ya hemos estudiado en algún momento que la transformada de la constante 1 es 1 sobre S, entonces
la transformación inversa de 1 sobre S no va a quedar a vuelta que decir que es igual a 1, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Por lo tanto, este primer factor que está acá no es otra cosa que 1. Y la transformación de la forma E a la menos R sobre L por T, que la tienen que haber estudiado ustedes, que es igual a 1 sobre S más R sobre L, implica que la transformación inversa de 1 sobre S más R sobre L no es otra cosa que E a la menos R sobre L por T. ¿Está bien? Por lo tanto, acá me queda 1 menos E a la menos R sobre L por T. Por lo que la resultante de mi corriente eléctrica, que yo estoy intentando descubrir, no es otra cosa que I de T igual a V sobre R, que multiplica a 1 menos E a la menos R sobre L por T. Y como a mí me preguntaban cuánto valía la tensión eléctrica sobre la inductancia, la tensión eléctrica sobre la inductancia acabamos de ver que es igual a L por la derivada de I de T respecto de T, o sea que esto va a ser igual a L por esta constante, B sobre R, que multiplica a la derivada respecto de T de este factor que resta 1 menos E a la menos R sobre L por T, ¿no es cierto? Obviamente la derivada de esta suma algebraica tiene un primer sumando que es nula la derivada, y la derivada del segundo sumando es igual a menos E a la menos R sobre L por T. Voy a levantar, pucha. Voy a levantar un poquitito, E a la menos R sobre L por T, multiplicado por el factor menos R sobre L de acuerdo a los términos de la derivación, ¿no es cierto? Por lo tanto, se va a cancelar este signo con este signo, y el resultado final de esta operatoria es igual a B sobre R por L, por la derivada que tiene la forma R sobre L, por E a la menos R sobre L por T, en donde procederemos a cancelar todos los factores, y la tensión de salida que yo estoy necesitando para responder a la pregunta que hice es tal que B sub L de T igual a la tensión B por E a la menos R sobre L por T. Y es este el valor, si no cometí ningún error algebraico, de la tensión de salida, ¿no es cierto? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Sí? Cuando T vale 0, la tensión sobre la salida vale B en términos gráficos. Y cuando T va creciendo, la tensión de salida se va aplastando. O sea que si yo represento gráficamente la tensión B sub L de T en función del tiempo, tiene un decaimiento del tipo exponencial con un factor de decaimiento que se corresponde al cociente R sobre L, ¿no es cierto? En otras palabras, mi caja negra, por decirlo de alguna manera, cuando es vista como una especie de caja negra, que tiene un par de bornes de entrada y un par de bornes de salida, si yo a los bornes de entrada lo afecto de una tensión constante, a partir de cierto instante, una tensión B, a partir de la tensión de salida es esto. O sea que, en términos gráficos, en función del tiempo, mi caja hace esto. ¿Se entendió o no se entendió esto? Sí. Esta caja negra produce, en función de la estimulación, un efecto de salida determinado. Ahora bien, vamos a suponer que mi caja negra va a recibir distintos tipos de estímulo, no necesariamente la de una tensión continua como la que habíamos propuesto. Noten ustedes que mi caja negra
siempre tiene el comportamiento en términos de las transformadas de Laplace de la siguiente manera. IDS, que multiplica a R más S por L, igual a, y en vez de escribir de este lado la transformada de la constante, simplemente voy a escribir la transformada del estímulo función del tiempo que tengo como entrada. ¿Se entiende esto o no? ¿Sí? Perdón, acá me faltó, no me faltó nada. Entonces, lo que digo yo acá es que IDS simplemente va a ser igual a la transformada del estímulo, o sea, la tensión que coloco, que puede ser cualquier cosa, dividido R, y lo vamos a escribir así, L, que multiplica a S más R sobre L. ¿Está bien? ¿Se entendió esto o no? ¿Sí? Esa sería la consideración formal que yo tengo. ¿Sí? Y como la respuesta que yo estoy buscando acá, que había escrito yo hoy acá, era la tensión sobre la inductancia, y la tensión sobre la inductancia era igual a L por la derivada de I de t respecto de t, cuando yo miro la respuesta simplemente va a ser, en términos de las transformaciones, la transformada de la respuesta que yo estoy buscando no va a ser otra cosa que L por S por I de S. ¿Se entiende lo que quiero decir acá? ¿Sí? L por S por I de S. ¿Se quedó claro lo que yo estuve buscando, no es cierto? Por lo tanto, porque la transformada de esto es esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Profe, ¿Sí? Escucho. entendí esa última parte que dijo, pero yo me perdí un poco en la primera igualdad que hizo. Eso ¿Acá? no Sí, que uso que IDS es esa parte. Y bueno, y fíjate que eso lo saqué de acá arriba. Simplemente lo traje de memoria. Acá. Ah, eso nomás quiso Y claro, representar. Ah, ok, ok, ok. ¿no es así? ¿No es acaso que esto es IDS que Ah, de multiplica ahí a R sacó. Ah, más no, no, L no por dije S? nada, no dije nada. Correcto. Simplemente me quedé en esa parte nada más, que fue el análisis formal que he considerado. ¿Está bien? Se entendió, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí. O sea que llamémosle así, la respuesta de S, por decirlo de alguna manera, que es esto, la respuesta de S, no es otra cosa que L por S por I de S. ¿Sí? Pero I de S es esto. Entonces, la respuesta de S es igual a la transformada del estímulo, que no lo he precisado, dividido L por S más R sobre L, que multiplica a este factor que está acá. O sea, L por S. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Y bueno, obviamente estas constantes pueden ser cancelados. Y la respuesta en función de S me queda escrito como S por la transformada del estímulo dividido S más R sobre L. ¿Se entendió esto o no? Por lo que, si lo escribo en términos simbólicos, la respuesta en el ambiente transformado es igual a S dividido S más R sobre L por un estímulo en función de S, que es esto que está acá, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Es el estímulo en función de S. ¿Quedó entendido hasta allí? Profe, yo quizá por ahí me habré perdido un poco, pero esa transformada de A a la T, ¿de dónde era que la había traído? Y yo lo que te dije es que a mi caja negra
en un principio la había estimulado con una fuente de alimentación constante. Pero luego te dije que esa caja negra puede ser estimulado con cualquier tipo de fuente de alimentación que no necesariamente es una fuente de continua. ¿Se entiende o no? Sí, sí, sí. Puede ser un generador eléctrico alternado. ¿Sí o no? Ah, ok, ok. Por lo tanto, yo lo generalicé y dije simplemente es EDT. Ah, ok. Y esa EDT a la larga se va a transformar en una EDS. ¿Se Sí, sí. entiende? Sí, sí. Porque la respuesta transformado dividido el estímulo transformado es igual a esto. Para este caso particular. ¿Sí? Ok. Para esta caja negra que yo tengo acá, bueno, que no es negra, por supuesto, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Y esto es lo que de alguna manera nosotros llamamos función de transferencia. Entonces, mi caja, en el ambiente transformado, ante un determinado estímulo, produce una determinada respuesta. ¿Se entiende o no? Y la respuesta no es otra cosa que el estímulo multiplicado por la función de transferencia que ofrece esa caja. Ok. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Bueno, yo puedo acá empezar a elaborar una serie de cosas que no las voy a plantear, porque me quedo yo nada más que en el contexto de las transformadas de Laplace, pero de alguna manera puedo empezar a analizar sistemas a partir de el comportamiento de la función de transferencia, que obviamente depende de la variable S, y analizar las consecuencias que yo me voy a encontrar como respuesta ante distintos estímulos para los distintos tipos de función de transferencia que yo tengo. ¿Se entiende? Sí. Bueno, me quedo ahí, no digo más nada, porque me estoy saliendo del contexto de la materia. Este contexto lo van a ver ustedes en teoría de control, por ejemplo. Les doy un ejemplo que no tiene nada que ver con la electricidad. ¿Ustedes vieron algo de termodinámica? Es de tercero eso, profe. Ah, todavía no vieron. Bueno, entonces no dije nada. Estaba por hablar del regulador de Watts. ¿Lo conocen ustedes al término regulador de Watts? Todavía no. No. Bueno, no, listo, no está bien. A modo de curiosidad, supongan de que yo tengo una cañería con una especie de válvula esclusa. ¿Me entienden o no? ¿Cómo, profe? Tengo una cañería y la cañería tiene una válvula tipo válvula esclusa. Sí, ¿Se entiende? sí. A ver, ustedes, en donde están ahora, ¿tienen en forma cercana una cañería con alguna válvula esclusa? ¿Cómo sería la válvula? Una válvula que cierra el pasaje o abre el pasaje. La canilla de agua. Y sí, Grande, mi querido! O sea que vos tenés una cañería por donde circula un fluido y hay una válvula que, para el caso de la canilla
o la abro o la cierro y no me preocupa mucho a mí en la circulación del fluido mientras el fluido me sirva para, qué sé yo, llenar el vaso de agua o para lavarme la cara. Pero todos ustedes la tienen clara con esa, ¿no es cierto? Se lavan la cara, me imagino. ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Vamos a suponer de que esta cañería no es de agua, sino que tengo vapor a presión. Y la válvula obviamente se abre de modo tal de que la válvula totalmente abierta sería un objeto que no se interpone o se interpone en una medida muy pequeña al flujo disponible de vapor. ¿Se entiende o no? Sí. Y ese flujo de vapor mueve una máquina. ¿Sí? Sí. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Y esta máquina está girando, o sea, produce un efecto mecánico que es la de girar un eje. Hasta ahí me sigue. Y gracias al giro de ese eje yo puedo ejecutar una serie de tareas. ¿Me han seguido hasta ahí o no? Sí. Una de esas tareas, por ejemplo, podría ser mover un generador eléctrico y fabricar electricidad. ¿Sí o no? Sí. Pero yo para fabricar electricidad lo que necesito es que la frecuencia de la red eléctrica sea estable. Y para que la frecuencia de la red sea estable, necesito que la velocidad con que gira el generador sea constante. ¿Está bien? Sí. Bueno, en el eje existe un artilugio que no interesa en este momento, pero sí existe un artilugio que actúa sobre la válvula. De modo tal que ese artilugio hace de que la válvula se mayormente estrangule o no estrangule el flujo de vapor que produce el efecto en la máquina. De modo tal que yo calibro este artilugio mecánico de modo tal de que la velocidad de giro del alternador, de la velocidad de giro de la máquina sea constante. Y que si por alguna razón trata de detenerse o disminuir, se produce una mayor apertura de la válvula y provocando un mayor flujo. Y si por alguna razón tiende a embalarse, se produce un cerramiento de la válvula disminuyendo el flujo de vapor, de modo tal de que la velocidad de giro del sistema sea constante. ¿Me entendieron eso o no? Sí, actúa como un regulador. Es un regulador. Eso. El famoso regulador de Watts no es otra cosa que un sistema con un par de contrapesos que de alguna manera están afectados mecánicamente por la velocidad de giro de este eje. ¿Se entiende o no? Cuando la velocidad de giro del eje este hace de que el eje que contiene a los contrapesos y que los mueve aumente su velocidad, ¿qué pasa con los contrapesos? ¿Se van elevando? Sí, pues. Y al elevarse, pueden hacer que exista un sistema mecánico acá que se actúe y que trabaje sobre la válvula que está en el conducto de vapor. Y si la velocidad de giro del eje tiende a disminuir, ¿qué va a pasar con los contrapesos?
van a bajar o van a caer. Exacto. ¿Y qué va a pasar? La válvula se va a abrir. De modo tal de que el sistema va a tener una respuesta dinámica que va a tratar de mantener a los contrapesos en una posición de giro óptima, manteniendo la velocidad de giro del efecto mecánico del motor en lo que estamos queriendo. ¿Hay algún mecánico acá entre todos nosotros? ¿Que le gusten los fierros? Pregunto. ¿Alguno vio cómo trabaja un motor diésel con los viejos sistemas de inyección mecánicos diésel? ¿Con lo del carburador, dice profe? No, porque el motor diésel, primero de todo, no tiene carburador. No, no tengo ni idea. Él iba a decir carburador por lo de la válvula, pero después cuando dijo lo de contrapeso me suena más a las boyas que recolectan energía eléctrica. Va, por lo menos sé que ese sistema se quería aplicar. No, pero es muy Con, distinto. Es muy con distinto, bomba ¿no? inyectora, dice. ¿Cómo? La bomba inyectora. Bien, Con apareció bomba un inyectora. mecánico ahí. A ver, ¿quién es el Con mecánico que está bomba. hablando? No soy mecánico, pero más o menos me dan una idea. Me Bomba da una mecánica, idea. dice usted. Antes, Bomba mecánica. ahora los sistemas diésel traen una bomba eléctrica que presuriza el sistema y un sistema electrónico que inyecta el combustible en el momento exacto del ciclo, ¿no es cierto? Pero antes era muy común, va todavía ahí circulando por la calle, un motor diésel que mueve una bomba mecánica que comprime el combustible y un sistema que regula la inyección de combustible, y el sistema que regula la inyección de combustible tiene un sistema de contrapesos en su bomba inyectora, de modo tal de que la característica más importante que tiene el motor es de que trata de mantener su RPM constante, manejando los contrapesos, un caudal. Si por ahí tienen la oportunidad de ver una vieja bomba inyectora, se van a encontrar con esos contrapesos también, ¿no es cierto? Este sistema que yo les mencioné recién es un sistema que lo utilizaban las máquinas de vapor para controlar la velocidad de RPM de los generadores eléctricos, por ejemplo, cuando el vapor se inyectaba a una turbina y se trataba de mantener la turbina a una velocidad lo más constante posible. Pero en definitiva, fíjense que este que está acá es un sistema físico que tiene una determinada respuesta ante el estímulo. ¿Y cuál es el estímulo? El estímulo es la velocidad de variación, es la velocidad de rotación. Entonces, mi sistema físico acá, ante una velocidad de rotación variable, ante una velocidad de rotación variable, lo que trata de hacer es obtener una respuesta que maneja una válvula, provocando un flujo de modo tal de que la respuesta se haga la velocidad de rotación se haga lo más constante posible. ¿Se entiende o no? Y aunque ustedes no lo crean, todo esto puede ser analizado por las transformadas de Laplace. También. De una forma similar a la que estuve hablando yo acá para los circuitos eléctricos. Pero bueno, no se asusten. Tomen las transformadas de Laplace como una herramienta que me va a permitir a mí solucionar algunos problemas. Y acá les mostré cómo solucionar un pequeño problemita de interés respecto a un simple circuito eléctrico de corriente continua, en este caso particular. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no, profe. Bueno, ¿más o menos se entendió? Por mi Pero no parte, es, sí. eso es lo que yo le decía, profe, un generador de corriente undimotriz creo que lleva ese sistema.
un generador de corriente, repetímelo de nuevo. Un generador eléctrico undimotriz. Creo que la Dimo- facultad estaba trabajando en un proyecto también de eso. Bimotriz, no, Undimotriz. no. Ah, puede ser, claro, para utilizar la fluctuación de las olas, Sí, para que trabaje con un sistema, llamarle así, sí, también de flotantes, por así decirlo, y que eso mueva un sistema mecánico. sí, Claro, exactamente. bueno, a ver, no te puedo precisar exactamente si sí o si no, pero evidentemente lo que vos estás utilizando es una energía mecánica un poco despelotada de las olas, por decirlo así, y transformando ese movimiento alternativo de subida y bajada de las olas para actuar sobre un eje y generar un efecto rotatorio. Sí, eso Ese está eje, todo. y ese eje que mueva el alternador o el generador eléctrico. Sí, Sería sí, medio sí. parecido a utilizar, por ejemplo, la fuerza del viento para mover las aspas de un rotor y generar y fabricar un generador que llamaríamos generador eólico, que tomaría el impulso que le da el viento a las aspas para mover el alternador, ¿no es cierto? O el generador eléctrico. Sí, sí, pasa que creo Correcto. que trabaja distinto el eólico que el undimotriz, porque el eólico creo que almacena la energía en el mismo aparato y el undimotriz traslada la energía o sea, traslada lo que consigue ganar de energía a un generador eléctrico. En ese sentido creo que se parecía Bueno, más a sí, su ejemplo. habría que analizar específicamente cuáles son las soluciones tecnológicas, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Pero bueno, a ver, dentro de todo ese lío que estamos hablando, medio que estamos hablando así tipo más charla de café que específicamente, ¿no es cierto? Eso debe quedar claro. Notarás de que es necesario precisar una serie de datos muy específicos, velocidades, fuerzas, frecuencias, etcétera, etcétera, y obviamente requieren de un manejo matemático adecuado, ¿no es cierto? ¿Sí? Y las herramientas del manejo adecuado matemático son las que estamos empezando en este momento nosotros a mirar, ¿no es cierto? Y utilizar a las transformadas de Laplace como un inicio de herramienta para poder dar algún tipo de encuadre matemático para poder sacar conclusiones, hacer dimensionamientos y hacer una serie de cosas, ¿no es cierto? No sé si se me entiende lo que quiero decir. De allí Sí, está, de allí está la importancia de entender todo esto, ¿no es cierto? Eso es importante. Bueno, muchachos, los sigo invitando a que le peguen una leída a todo esto. La semana que viene tengo entendido de que tenemos Mesa de examen. mesa de examen, o sea que la semana que viene, changüí, no tenemos clase, ¿no es cierto? Tengo entendido, no se suspenden las clases. Perdón, se suspenden las clases, tengo entendido. Bueno, no sé, la verdad que no tengo ni idea. Pero bueno, ustedes tienen mi teléfono, tienen mi correo electrónico, pueden mandar preguntas, no me molesta para nada sus preguntas. Y pasada la clase, pasado el examen, la fecha de examen, estamos hablando de la semana que va del 11, 12, 13 aproximadamente de octubre. El día 13 empezaría yo a tomarles una evaluación a distintas partes del grupo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Puede ser? Sí. Bien, perfecto, así habíamos quedado. Yo no sé si el día miércoles vamos a avanzar mucho, pero lo que no se pueda terminar el día miércoles se terminará el día jueves, se terminará el día viernes en los horarios que ustedes tengan disponibles. Yo tengo posibilidades también de manejarme en varios horarios, así que nos pondremos de acuerdo a partir del día miércoles. ¿Qué les parece? Bueno, profe. Hecho. Listo. Muy bien. Además, ustedes están viniendo unos 15, estoy contando ahora, y siempre han estado más o menos los 15, o sea que del total de los inscriptos que tiene la materia, que eran como, qué sé yo, como 40 y pico, 50, nada más que hemos quedado 15 hasta ahora, ¿no es cierto? Por lo tanto,
veo que va a ser más corta la situación. Bueno, gente, si no hay preguntas, yo sigo y nos vemos la próxima. Bueno, profe, hasta luego. Hecho, listo. Nos vemos. Hasta luego, muchachos.